Vamos a definir ahora qué significa que una función sea continua. Para una función f de x, por aquí voy a tomar un punto A. Aquí estaría f de A. Cuando x vale A, ¿cuánto vale f? ¿O qué valor toma la función f cuando x toma el valor de A? Según esta gráfica que estamos viendo aquí, f de A existe. Ahora, ¿será que el límite existe? El límite cuando x tiende a A, de f de x. Si me acerco por la izquierda y por la derecha, el límite cuando x tiende a de f de x también existe. Y tercera condición, el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. Es decir, esta función que está aquí cumple esta condición. Está definida en A. El límite existe en A. Y además el límite coincide con la imagen de A. Una función que cumpla estas tres condiciones se dice que es continua en A. De lo contrario, f será discontinua en A. Entonces, ¿qué es una función continua? Primero, que esté definida en A. Segundo, que el límite en ese punto exista. Y tercero, que se cumpla la igualdad, que la imagen de A sea igual al límite cuando x tiende a A. Si cumple las tres condiciones, es continua. Si alguna de estas condiciones, aunque sea una sola, no se cumple, entonces la función es discontinua. Hay varios tipos de discontinuidad. Vamos a ver qué pasaría si falla alguna de estas tres condiciones que está aquí. Entonces vamos a hablar de tipos de discontinuidad. Tenemos una función f de x. Por aquí está el punto A. Pero resulta que esta función aquí tiene un hueco. El límite cuando x tiende a A para esta función f de x existe. Pero hay un problema. F de A no existe, la función no está definida cuando x vale A. Ese es el primer caso. Que la imagen no exista, aunque el límite sí existe. Un segundo caso puede ser así. Este es el mismo anterior, pero ¿qué pasaría si yo defino por aquí abajito f de A? Primera condición. ¿F de A existe? Sí, f de A existe porque está definida aquí donde está el puntico. Solo que el puntico no está aquí sobre la función, está acá abajo, pero f de A existe, se cumple. Segunda condición. ¿El límite existe? Recuerden que para el límite no me interesa ese punto, me interesa valores cercanos a ese punto. El límite también existe. ¿Pero son iguales? No, no son iguales. Entonces, aunque las dos condiciones se cumplen, el límite cuando x tiende a A de f de x es diferente de f de A. Entonces, esta también es discontinua. En estos dos casos, cuando el límite existe, se dice que la discontinuidad es removible. ¿Cuál sería el caso que falta? En la primera lo que dice es que no existía el f de A. En la segunda, que eran diferentes. Pero me falta que no exista el límite. Digamos que este es el caso 3. Voy a definir por aquí el punto A. Aquí una de las dos debe tener un huequito, ¿no? Si no, no sería una función porque el A tendría dos imágenes. Digamos que es una función definida así. F de A existe. Límite cuando x tiende a A de esa función f de x no existe. Entonces esta función también es discontinua. Esta se llama, cuando el límite no existe, se llama discontinuidad esencial. O discontinuidad no removible.
aquí no hay nada que hacer. No se puede redefinir la función, ya es discontinua. Discontinuidad esencial o no removible. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Voy a definir esa función así. Esta para los números diferentes de 2. Y voy a definirla como 5 tercios si x es igual a 2. ¿Será que esta función es continua en x igual a 2? Y si no es continua, ¿cómo puedo redefinirla para que sea continua? En caso de que sea una discontinuidad removible. Bueno, para responder esta pregunta, debemos hacer dos cosas. Primero, debo saber si f de 2, aquí me están preguntando si es continua en 2. Entonces yo tengo que saber primero si f de 2 existe. Y mirando la función vemos que cuando x vale 2, la función vale 5 tercios. O sea que f de 2 existe. Primera condición, se cumple. F de 2 existe. Segunda condición, debo hacer el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Si este límite me da 5 tercios, entonces coincide y sería continua. Si este límite no existe, o si me da un valor diferente a 5 tercios, entonces la función no sería continua. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular esto, el límite cuando x tiende a 2 para esta función. Para calcular el límite solamente me interesan los valores diferentes de 2, no me interesa el 2, sino la función que está acá arriba. Toda esta función, esa función racional. ¿Cómo calculo el límite cuando x tiende a 2 de esta función de x al cuadrado más 5x menos 14 sobre 2x cuadrado menos 5x más 2? Vamos a ver si me da indeterminado o no. Aquí me daría 4 más 10, 14 menos 14, 0. Sí, acá arriba me da 0. Y en la parte de abajo me daría 2 por 4, aquí me queda 8, menos 10, me queda menos 2 más 2, 0. Está indeterminado. Tengo que factorizar esto de alguna forma para eliminar esa indeterminación. Para factorizar, notemos que la parte de arriba es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. X al cuadrado más 5x menos 14. ¿Cómo se factoriza? Bueno, para factorizar esto sería x más, dejo un espacio para un número que tengo que encontrar y x más porque hay un signo más, es el primer signo. Y ahora sería más por menos, menos. Debo encontrar dos números que al sumarlos, que en este caso se restan porque tienen signos diferentes, esos dos números al sumarlos me tienen que dar 5 y al multiplicarlos me tienen que dar menos 14. Yo sé que se indeterminan 2, o sea que uno de ellos va a ser el 2. Los números que al sumarlos me dé 5 y que al multiplicarlos me dé menos 14 sería el 7 y el 2. Ya los signos no me preocupo porque ya sé que el primero es el más, porque aquí hay un más, y el otro se multiplica más por menos, menos. Siempre coloco el mayor primero para evitar problemas con los signos. Entonces, el 7 y el 2. Vamos a ver si estos lo cumplen. Si yo sumo 7 con el menos 2, se restan porque tienen signos diferentes y me daría 5. Aquí está bien. Si lo multiplico el 7 por el menos 2, me da menos 14. Listo, aquí ya encontré los números. Y en la parte de abajo sería 2x al cuadrado menos 5x más 2. Esto es un caso de factorización que se llama trinomio de la forma ax cuadrado. La única diferencia es que está multiplicado este numerito, este 2 aquí al principio. Ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo se factoriza? Bueno, 2, este numerito está aquí, el a, 2x menos, porque es el primer signo, otra vez 2x menos por más, menos, me daría menos también acá. Coloqué el 2 allá y divido también entre 2. ¿Qué debo hacer? Debo encontrar dos números que al sumarlos me dé menos 5 y que al multiplicarlos me quede
El producto de estos dos. 4. Dos números, repito, dos números, que al sumarlos me dé menos 5 y que al multiplicarlos me dé 4. Los números serían el 4 y el 1. Si yo sumo estos dos números, como tienen signos iguales, se suman. Menos 4 menos 1 me da menos 5. Y menos 4 por menos 1 me da 4. Esto lo podemos simplificar. Aquí en este primer término puedo sacar factor común 2. 2, factor común de x menos 2. Y en el segundo término no tiene factor común, quedaría igual 2x menos 1. Todo esto dividido 2. Y este 2 se cancela con este. Y me queda x menos 2 que multiplica 2x menos 1. Aquí estaría factorizado también la parte de abajo. Entonces este límite quedaría así. Quedaría como el límite cuando x tiende a 2. En la parte de arriba me queda x más 7 por x menos 2. Y en la parte de abajo me queda x menos 2 por 2x menos 1. Se cancela este x menos 2 con este x menos 2. Me quedaría igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 7 sobre 2x menos 1. Si yo reemplazo, porque ya no se indetermina, ya puedo reemplazar, esto me daría 9 y abajo me daría 3. ¿Qué podemos decir de esa función? El límite existe, f de 2 existe, pero la tercera condición, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es diferente a f de 2, que ya sabemos que nos da 5 tercios, nos dan resultados diferentes. Así, f tiene una discontinuidad esa función tiene una discontinuidad removible en x igual a 2. Bueno, entonces, la función es discontinua en x igual a 2, porque no coincide el límite con el valor, con la imagen del 2. Pero yo puedo redefinir esa función solamente cambiando el valor cuando x vale 2 y puedo hacer que la función sea continua. ¿Cómo debo definir la función para que sea continua? Entonces, en lugar de colocar un 5 tercios, escribo el 3. Y esa función ya sería continua en x igual a 2. Ya vimos que el límite me da 3 y f de 2 sería 3. Coinciden, entonces es continua. Gráficamente, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Recuerden que al principio habíamos hecho un ejemplo así, que era un tipo de discontinuidad. Cuando la función, el límite existía, pero el huequito, tenía un huequito que estaba definido acá. El f de a estaba definido en otra parte. En realidad lo que estoy haciendo es tomar esa función, tomar esta función y rellenar ese huequito que está aquí. O sea que cuando yo digo redefino la función, lo que estoy haciendo es borrar este puntico, dejar la misma función, solamente que este puntico lo borro y lo coloco exactamente aquí donde está el huequito. Y esta función ya sería continua. Esta que está aquí es discontinua. Esto es una función discontinua en A. Pero cuando ya defino el f de a, que me quedaría acá arriba, y esta función sí es continua en x igual a a. Eso significa redefinir la función en ese punto para que sea continua. ¿Qué significa que una función sea continua en un intervalo?
Lo que significa eso es que esa función es continua en cada punto de este intervalo. Ahora, ¿qué significa la continuidad en un intervalo cerrado? Debe ser continua en todo el abierto, como definimos acá arriba. A la derecha de A y a la izquierda de B. Cuando digo a la derecha de A es límite solamente por la derecha y cuando digo a la izquierda de B es solamente límite por la izquierda. Yo quiero saber en qué puntos encontrar todos los puntos donde esta función sea continua. Primero, esta función, digamos f1, la primera parte, f1 de x igual a x menos 3 sobre x más 2 para x mayores iguales que 1, nunca se indetermina. ¿No? Porque se indetermina solo cuando Sí. x vale menos 2, pero me interesa solo los mayores que 1. Nunca se indetermina para x mayor o igual que 1. Listo, nunca se indetermina. Entonces, cuando yo quiera hacer el límite de cualquier número mayor o igual que 1, como no se indetermina, solo reemplazo, que coincide con la imagen. Es decir, la función f es continua en el intervalo desde 1 abierto hasta infinito. El problema es que como está dividida en 1, puede ser que en 1 no sea continua, si el límite no existe. Ahora, la segunda parte, digamos f2, que es x menos 4 sobre 2x menos 10. Esta función para x menor que 1, ¿se indetermina o no se indetermina? ¿Cuándo se indetermina esa función? ¿Para qué valor me da 0 en el denominador? En 5, pero como me interesan solo menores que 1, entonces no se indetermina para x menor que 1, ¿no? O sea que es continua también en el intervalo desde menos infinito hasta 1. O sea que es continua desde 1 hasta infinito, pero también es continua desde menos infinito hasta 1. ¿Cuál podría ser el único problema? El único problema podría ser, como la estoy dividiendo aquí en 1, el único problema es que no fuera continua cuando x vale 1. Entonces yo tengo que hacer el límite cuando x tiende a 1. Y tengo que encontrar f de 1 para ver si coincide. Si coincide, entonces sería continua también en 1. Y si es continua en 1, sería continua ¿dónde? En todos los reales. En la primera, teníamos que de aquí para acá es continua, desde 1 a infinito. Y en la otra tenemos que desde menos infinito hasta 1 también es continua. El problema es que aquí en 1, como cambio la función, es posible que me den diferentes valores o que el límite no exista. En otras palabras, es posible que me quede algo así. Me puede quedar algo así. Para acá es continua, acá no se incluye, por aquí lo incluyes y es continua, pero es posible que en 1 no sea continua. Toca hacer el límite porque es posible que tenga un salto y entonces sería discontinua en 1. Pero si me da igual, entonces sería continua en todos los reales. La pregunta aquí se puede resumir como esto: f es continua en x igual a 1. Bueno, para responder esta pregunta, primero encuentro f de 1. ¿F de 1 existe? Vamos a ver. Como aquí se incluye el 1 en la parte de arriba, en el tramo de arriba es donde debo reemplazar el 1. F de 1 sería 1 menos 3 sobre 1 más 2. O sea que f de 1 es menos 2 tercios. Existe. Primera condición se cumple, existe. Segunda condición, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1. Límite
cuando x tiende a 1 de f de x. Para calcular el límite cuando x tiende a 1, debo hacer límites laterales porque a la derecha es una función y a la izquierda es otra función. Entonces, para eso voy a calcular primero el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y después voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Bueno, por la izquierda son valores menores que 1, sería la función de abajo, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda sería x menos 2, perdón, x menos 4 sobre 2x menos 10. Como no se indetermina, solamente reemplazo. 1 menos 4 me da menos 3, y en la parte de abajo sería 2 menos 10, sería menos 8, o sea que el límite da, por la izquierda, el límite da 3 octavos. Ahora, por la derecha, la función por la derecha son los valores mayores que 1. Vamos a ver cuáles son los valores mayores que 1. Esta parte de acá arriba, que sería x menos 3 sobre x más 2. Como no se indetermina, solamente reemplazo y me queda 1 menos 3, menos 2, y 1 más 2, 3, menos 2 tercios. Como los límites laterales son diferentes, ¿qué puedo decir de este límite? Este límite no existe. Repito, ¿por qué el límite no existe? Porque los límites laterales, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, es diferente del límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe. Como el límite no existe, yo puedo decir que esta función f es discontinua en x igual a 1 y tiene una discontinuidad esencial o no removible porque el límite no existe. O sea que el único punto donde esta función es discontinua sería en x igual a 1. En todos los demás es continua. Este x igual a 1 es el único punto de discontinuidad. En cualquier número real es continua, excepto en x igual a 1.